Bueno, muy buenas noches para todos y todas en este hoy encuentro y alternancia. Esta clase es chévere, ¿no? Presencial, Meet, alternancia. Aquí están todas las formas de educación posibles. Hoy es la primera clase que podemos grabar en alternancia porque en las otras, como no había llegado nadie en alternancia, el Meet no permitía mantener la sesión y se caía. Como hoy tenemos a alguien vía Meet, entonces pues permite pues grabarle y vamos a subir también esta clase. Como les decía a los que están acá, para hoy vamos a tener dos temas básicos. Bueno, vamos a trabajar dos temas básicamente. Uno de ellos tiene que ver con qué vamos a evaluar la próxima sesión, o sea, para la semana 6. Y la segunda, pues algunos elementos que tienen que ver sobre la construcción de marcos metodológicos y demás. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Puntos de evaluación o parte teórica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué quieren trabajar primero? ¿Explicarles qué es lo que vamos a evaluar? ¿O vamos con la teoría y al final la evaluación? Primero, ¿qué se va a evaluar? Bueno, me dice Sergio, si ves bien el tablero acá, ¿se alcanza a ver algo? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces va a ser la letra gigante. Mi letra que es fea de por sí hacerla más grande. Pero bueno, para la evaluación, digamos como la segunda evaluación, vamos a ver. Buenas noches. Vamos a ver entonces. Lo primero, bueno, lo que ustedes ya deberían tener, o tenemos todos más bien, es tema, ¿cierto? Tienen también la pregunta, problema, aquí digamos vamos. Esto fue la evaluación 1. Ahora sigue objetivos, objetivo general, que lo estuvimos trabajando, ¿cierto? Creo que casi todos ya lo debemos tener. Objetivos específicos, lo deben presentar la próxima sesión también. Dime. Eso no tiene una cantidad determinada. O sea, uno puede tener mínimo 3, máximo 5, pero pues hay gente que le mete 15 y pues no está mal. Es cada investigación, digamos, tiene los objetivos. ¿Qué son los objetivos específicos? Lo vimos la sesión anterior, pues es como ese paso a paso para conseguir el objetivo general. Entonces, si yo necesito 3, 5, 7, pues depende de cada proceso. Pero digamos que mínimo 3. Objetivos específicos, enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Perdóname. El objetivo general, 1. Solo 1. Ya. Objetivos específicos, ya. Mínimo 3. Listo. El enfoque. Para la segunda evaluación debe estar con el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Cuantitativo, cualitativo o mixto. Eso tiene que tener, que eso también lo vimos. Ya creo que todos tienen claro su enfoque, ¿cierto? Cuantitativo, cualitativo o mixto. O sea que para el próximo encuentro, ustedes tienen que decirme el objetivo general, tienen que decirme los objetivos específicos, tienen que decirme el enfoque, ¿sí? Tienen que decirme el método investigativo, que es lo que vamos a ver hoy. Método investigativo que hoy vamos a trabajarlo, no se preocupen. Y por último, para el próximo encuentro, tienen que darme el tema de la propuesta de encuestas. ¿Qué significa eso? Aquí tiene que pasarme qué preguntas van a hacer, ¿sí? O sea, voy a hacer 5 preguntas, 7 preguntas, 9 preguntas, pero esas preguntas cómo van a ser abiertas, cerradas, según, porque son preguntas diseñadas para cada investigación. Tiene que estar esto listo, tiene que estar entonces las preguntas, pero además también la población específica. ¿Qué significa?
¿A quiénes les voy a preguntar? No, le voy a preguntar a 10 personas de mi empresa, le voy a preguntar a 10 amigos del barrio, les voy a preguntar a mi familia. ¿Quién? O sea, la población, pero ya determinada. Digamos que esta parte de la encuesta es lo que vamos a trabajar, digamos, tipo asesoría de la próxima clase. Es decir, si creen que la encuesta no está bien, no se preocupen, que el próximo encuentro, pues lo vamos a trabajar de manera que les quede listo esa encuesta para desarrollar. ¿Por qué lo vamos a abordar así? Buenas noches. Porque digamos que todo esto ya se ha visto, hasta acá creo que todo lo tenemos. Hoy vamos a ver esta parte, que les va a dar las bases para que ustedes sepan qué método investigativo van a usar. Y la próxima, y sobre, con todo esto ya, lo que hemos trabajado, ustedes tienen que hacer como una propuesta de qué preguntas debo hacer para que me responda lo que quiero, pues la pregunta que tengo en el tema de investigación. Y la próxima clase las pulimos para dejarlas listas. Esto es el segundo parcial. De acá, acá es la evaluación 2. Y entonces, ¿cuál sería la evaluación 3, que es la que me entrega en la semana 8? Pues ya tienen que realizar la encuesta, ¿cierto? Por eso tiene que estar lista la próxima semana para que ustedes tengan 2 semanas, bueno, una semana al menos de realizar las encuestas. Con esas encuestas, ¿ustedes qué hacen? Bueno, esas investigaciones, pues analizar los datos y construir los datos. Y por último, realizar fase informe de investigación, que yo les paso en la semana 6, no, en la semana 7, cómo hacer ese informe. Que la verdad, el informe es todo esto. O sea, si nosotros tenemos todo esto listo, el informe es solo copiar y pegar lo que ya está, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, Juan Manuel. Si informe de investigación, entonces tendría además lo que es el marco teórico, que obviamente lo hemos ido trabajando, que en la semana 6 a 8 también vamos a mirar qué es eso. Marco teórico, ¿cuáles son las categorías teóricas que voy a usar, los temas de los que voy pues, a elaborarlo? Esta es todo el sistema evaluativo de nuestra clase. Evaluación 2, entonces, de objetivo general hasta el diseño básico de la encuesta. Que el diseño debe tener, sí o sí, propuestas de preguntas, cuántas, abiertas, cerradas y determinada la población. Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Y ya con todo eso listo, ustedes se van a hacer pues la investigación, realizan la encuesta, analizan los datos y hacen el informe de investigación con los resultados. Entonces, esta sería la evaluación 3. Venga, la pongo acá para que quede también muy claro. ¿Está claro ya, Sergio? Sí, profe, pues cuando usted me diga yo le mando eso. Toda la confianza del mundo, ¿no? Ya, eso ya. Listo. ¿Alguna duda? Aprovechemos este ratico para aclarar. Dime, el enfoque también lo vamos a trabajar hoy. Hoy tenemos dos temas para trabajar. Ajá. No, o sea, el enfoque es solo uno. Ustedes deben hacer la investigación con enfoque o cuantitativo, o cualitativo, o mixto. Es uno de los tres. Aquí le pongo los tres porque ustedes tienen que decir uno solo de los tres. Lo mismo que el método. Aquí les voy a hablar de unos 5 o 6 métodos de investigación, pero ustedes escogen uno. ¿Cuál método usan? El que se ajusta más a la investigación que ustedes van a realizar. O sea, eso no lo decido yo, lo deciden ustedes, porque ustedes son los que están, digamos, haciendo una propuesta investigativa. Esto es, digamos, como todo un ejercicio. Esto es cuando ustedes hagan cualquier tipo de propuesta investigativa, hacen esto. Miren que se parece un poco a lo que hemos trabajado al principio, solo que aquí lo que estoy mostrándoles es el paso a paso de lo que hemos ido haciendo en estas clases. ¿Dónde vamos hoy? Que vamos acá. Vamos a trabajar esto. Ustedes deben construir esto y esto es, pues, digamos, como la entrega de la semana 8. Pero si tienen dudas sobre eso, por favor, pregúntenme para que tengan claro que van a presentar de hoy en 8. Muy bien, muy buena pregunta.
No hay tampoco ni un mínimo ni un máximo. ¿Qué le recomiendo yo? Estamos en la semana 5, ¿cierto? Entonces ya cada vez tenemos menos tiempo. Ahora, miren que vamos bien. Vamos acá. Esta es la parte, esta es como los pilares de la investigación. Y como estoy seguro que esto está bien porque lo hemos ido trabajando de manera que están como muy fuertes, las zapatas que llaman los maestros de construcción, vamos avanzando en eso. Pero las preguntas, usualmente una investigación puede tener 5, 10, 15 preguntas. Como tenemos de todas maneras un tiempo muy limitado, ¿sí? Porque pues finalmente tenemos 3 semanas, lo que yo les propongo es que tratemos de hacer máximo 10 preguntas y de esas 10 preguntas máximo una pregunta abierta. ¿Qué significa? Que si yo voy a preguntar 10 cosas, esas 9 preguntas sean cerradas, porque eso es más fácil tabularlo en un docs. Porque sí, no, blanco, negro, de 1 a 10, números. O sea, las preguntas cerradas son preguntas que no le doy espacio a la gente para que hable. Porque ustedes dicen, no, voy a hacer 10 preguntas a 50 personas, porque 50 es una población posible, pues para estas 2 semanas. Pero esas 50 personas, les voy a hacer 3 preguntas abiertas, entonces ustedes tendrían que analizar 150 preguntas abiertas. Y si dan con gente que le preguntan a alguien como a mí, pues llevados, porque no van a saber cuándo detener todo lo que va a decir. Entonces, digamos que la propuesta es, cada investigación, hay investigaciones que tienen 3 preguntas y con esas 3 preguntas resuelven. Hay otras que sí requieren de otra información porque necesitan contrastar. Por ejemplo, algunas que tienen lecturas desde lo generacional. Entonces yo necesito saber, por ejemplo, si es hombre o mujer, porque el género de pronto impacta. O si es joven o es viejo, porque también eso impacta. Entonces eso amplía la cantidad de preguntas que se hacen. Ahora, muchas son sencillas. Entonces, edad, por ejemplo. Entonces yo no pregunto la edad, sino un rango. ¿No han visto entre 10 y 20 años, entre 20 y 30 años? ¿Por qué esos rangos son buenos? Porque eso me acorta la cantidad del universo de respuestas. Entonces, cuando yo hago los rangos, lo que hago es acortar la cantidad de datos que puedo tener. Y sigue siendo válido, o sea, porque hacer rangos no es cerrado, pero sí me facilita la investigación. Entonces, depende de la investigación. Hay investigaciones, por ejemplo, que preguntarle, no sé, el estado civil, si es casado o soltero, pues no importa. Entonces, yo no voy a hacer esa pregunta. O preguntarle si es hombre o mujer, tal vez no importe porque no tiene que ver ello. Entonces, dime. No tan específico, tan determinado, sino 20 trabajadores de la empresa tal. No, ¿qué opinan? O sea, la población es exactamente a quién le va a preguntar. Entonces le va a preguntar a mi familia, ¿dónde vive tu familia? Entonces, a un grupo familiar del barrio El Poblado. Ya, o sea, estás determinando específicamente a quién. Vamos a preguntarle a la gente de mi empresa. Bueno, entonces, ¿a cuántas personas vas a preguntarle? La población van a ser 30 personas, porque le va a preguntar a 30 personas, te dan un ejemplo hipotético de Accedo. Ya, ahí está. O sea, pero sí es importante determinar eso, sí o sí. Dime. Sí, claro que sí. La mayoría de nuestras investigaciones por tiempo van a ser con enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque las encuestas cuantitativas requieren una población muestral muy amplia, muy alta. Claro, para poder yo determinar, por ejemplo, eso es una tendencia porcentual, pues necesito averiguar en un gran grupo de personas. Como no lo vamos a hacer, entonces lo que hacemos es cualitativo. ¿Y qué es cualitativo? Que con una pequeña muestra de población yo analizo e interpreto esos datos. Porque las encuestas cualitativas sí me permiten a mí interpretar. Ve, yo le pregunté a 10 personas de esta empresa y me respondieron eso. ¿Yo qué interpreto con esa información? Entonces la cualitativa como que te suelta para que tú analices. Mientras que la cuantitativa no. De 100 personas dijeron 2 tal. Ah, bueno, o sea, esos datos son muy precisos. Entonces, digamos que si nosotros tuviéramos esta materia en un semestre, que nos da mucho más tiempo, podríamos hacer tal vez enfoques cuantitativos porque nos podría hacer análisis de muestras mucho más grandes. También las investigaciones dependen, investigaciones que lo permiten. Yo he visto algunas investigaciones aquí en este ejercicio que han sido cuantitativas porque el tipo de investigación ha permitido hacer un análisis de un volumen alto de personas a través, por ejemplo, alguien quería medir el nivel de satisfacción de los estudiantes de contaduría pública de la universidad. Se mandó el correo, la universidad mandó todo eso, respondieron como ciento y algo de personas, que es una gran población de la universidad. Y eso pudo hacerse cuantitativo porque cogió una muestra muy representativa de la población total.
En nuestro caso no es tan fácil. Una pregunta sobre el nivel de concentración, pero también se puede llevar a cabo. Sí, nivel de concentración es que Pues dentro de lo que sería encuesta, más bien el experimento, ya probar con diferentes tipos de música, la lectura de un párrafo. ya, sí, claro. Eso podría ser cuantitativo, pero como no sé si tú alcances a tener las herramientas, luego es por el tiempo, para poder hacer un análisis cerrado de ello, es mejor hacerlo desde lo cualitativo y no desde lo cuantitativo. Porque, por ejemplo, ya para hacerlo cuantitativo, tú tendrías que hacer una lectura precisa de niveles de lectura, nivel inferencial, nivel crítico, descomponer todo ello. O sea, ya desde ahí te lleva a toda una teorización necesaria para hacerlo cuantitativo. Como no vamos a ir hasta por allá, lo haces cualitativo, o sea, porque es percepción. Yo creo que hay tal percepción, pero lo dejas más general. Es cualitativo, es cualitativo. Sí, porque es percepción. ¿Qué opina la gente del calentamiento global? Estás generando percepciones. Eso no cambia la validez. O sea, y creo que lo he dicho en la clase pasada, ahorita de pronto lo retomo. Un enfoque no es mejor que el otro. Nunca. Eso es, cada investigación determina qué enfoque es mejor. Para mi investigación, el enfoque cualitativo, tú estás mirando, por ejemplo, qué es lo que opina la gente del calentamiento global, y además que es una investigación chévere porque estás mirando la gente de a pie, no estás mirando en la academia, no estás mirando en el gobierno, sino la gente que está en la realidad inmediata, qué percepción tienen de eso. Porque eso también nos permite mirar que si realmente hay una preocupación sobre ese tema, ¿cómo? Pero tú vas a mirar, por ejemplo, piensa en la pregunta. Pregunta, ¿qué opina la gente de tal lugar sobre el calentamiento global? Esa pregunta es cualitativa. Ahora piensa en la encuesta. ¿Sabe usted qué es el calentamiento global? Sí, no. Listo. En caso de que sí, diga cuál es su opinión acerca del calentamiento global. De 1 a 10, ¿le parece grave? O sea, estás determinando cosas, pero son percepciones. Porque tú como vuelves cuantitativo el tema de la satisfacción, por ejemplo, o de la preocupación. Tú lo pones y lo numeras porque construyes rangos, pero eso no lo hace cuantitativo. Sigue siendo cualitativo. Ah, yo lo puse en rangos, claro, pero es que los rangos se usan porque me facilita a mí el análisis de los datos, pero no cambia que sea cuantitativo porque yo construyo rangos, porque estoy preguntando de percepción. ¿Qué tan satisfechos están ustedes con la universidad de 1 a 10? Eso es cualitativo. Ah, yo lo puse en números. Independientemente de que lo pongan en números, estoy pensando en percepción. Está hablando de satisfacción. ¿Sí? ¿Qué tan satisfechos están con sus empleos? Esto es cualitativo. Está hablando de sensaciones, de sentimientos, y es muy difícil, por ejemplo, saber que tu concepto de satisfacción es el mismo que el mío. Como no es posible ponerlos, equipararlos, eso no se puede cuantificar, sí se puede mirar cualitativamente. No es lo mismo, pero hay alguna similitud que hace que lo pueda medir cualitativamente. ¿Claro? ¿Claro todos? Listo. Entonces, sabemos que vamos a entregar aquí todo sin problema. Listo. Voy a aprender entonces ya, mientras me acuerdo cómo es que nosotros ponemos esto. No, ya lo recuerdo, creo. Bueno, primero vemos, si quieren, terminamos con el tema de los climas. Claro que sí. Claro, del 1 al 5, entonces coges la escala. Por ejemplo, lo que me está preguntando Sofía, ¿qué valor numérico defino? ¿Si del 1 al 10 o del 1 al 5? Cualquiera. O sea, son sus escalas. Ustedes definen cuál les gusta más para hacer eso. Claro que sí, claro que sí. Claro, eso sí, si tú me dices que vas a usar 10 preguntas y todas son cerradas, pues sí espero que la población muestral sea buena, o sea, no me vas a decir, no hice 10 preguntas cerradas y a 3 personas, pues ya, güey, está bien. Pues yo sé que es un ejercicio micro, pero pues
Por lo menos que estadísticamente te diga algo. Entonces, si tú lo vas a hacer entrevistas cerradas, encuestas cerradas es muy útil, ¿cierto? Pero para que tenga impacto en el ejercicio, sí tiene uno que investigar, preguntarle a más de 20 personas, de 30 personas, para que los datos sí sean, sí puedan, digamos, tomar forma. Cuando yo tengo preguntas abiertas, digamos, y yo le voy a preguntar a más de 15 personas, me enredo. 10 preguntas, 2 abiertas a 15 personas, multipliquen eso, se vuelve un caos. Por el tiempo, estoy diciendo solamente porque no tenemos el tiempo para hacerlo bien. Y no quiero pues que lleguen aquí el jueves, el jueves de la semana 8 aquí con ojeras, trasnochadas, no, no, no es la idea tampoco torturarnos de esa manera. ¿Ah? Sí, bueno. Sergio, ¿estás viendo ya el Meet? El, la pantalla. Sí, profe, acá lo veo como compartió pantalla, acá yo lo veo full. Perfecto. Entonces vamos a estar aquí. La alternancia es una cosa increíble. Eh, bueno, voy a borrar, ya puedo borrar todos estos garabatos aquí. Bueno, no mentira, se vio organizadito, ¿no? ¿Quién dirá que el profe improvisó la clase? No mentiras, no. Además, yo no sé, metodología de la investigación tiene una cosa muy particular, es como el chicharrón que nadie quiere. O sea, como que, no hay metodología de la investigación, no, qué pereza esa clase. Y yo llevo 2 años dándole, la verdad, le he encontrado como la gracia. Pues la disfruto de cierta manera. Entonces, bueno, vamos a ver en este ratico, o sea, en esta que hora larga que nos queda, sí, los dos elementos. Lo primero lo que vamos a ver son los marcos metodológicos de la investigación cuantitativa y cualitativa. La verdad sirven para los... Fue un error mío aquí que no he cambiado después de 2 años, pero lo cambiaré. Y es que, como habíamos hablado al inicio, cuando decíamos que para investigar siempre hay un método, que eso no es cierto necesariamente, lo que sí es que, como llevamos, no sé, 400 años construyendo métodos científicos de investigación, bueno, mentiras, como 300 o 200, pues ya se han generado como paradigmas investigativos. ¿Qué significa paradigmas? Como teorías que asocian ciertas formas de investigar. Aquí tengo como 6 o 7 solamente, pero hay miles, o sea, tantas investigaciones como teorías sobre cómo investigar hay. Aquí los que les voy a proponer son como las teorías de investigación más comunes y espero que dentro de esas ustedes escojan alguna para su investigación. Entonces, por favor, no solo presten atención en general, sino que miren cuál de las que vamos a ver aquí se aplica más o se acerca más a lo que ustedes van a investigar. Porque esto es parte de lo que les voy a preguntar la semana 6. Bueno, ¿y qué marco metodológico van a usar? ¿Qué investigación? ¿Qué tipo de investigación? Y esta es, digamos, como esta primera parte. Luego de eso vamos a ver pues unos elementos de diferenciación entre cuantitativo y cualitativo como para darle cierre también a esa parte y terminaríamos. Entonces, el primer método de investigación que voy a proponer aquí, no sé si apague la luz. ¿No nos dormimos? Porque a mí me da sueño. Yo porque soy el profe, si no estaría ya, estaría allá al fondo escondiéndome para dormir. Bueno, el primero que les voy a mostrar acá es este método que se llama método de investigación acción o método IAP, investigación y acción participativa. Este método de investigación se los pongo por una cosa particular, y es que Colombia, lamentablemente, es un país que no se caracteriza por generar investigación, ni por mucho menos por generar teorías de investigación. Pues eso tiene muchas razones, no hay mucha financiación, no hay mucho recurso y eso hace que pues no se pueda trabajar mucho en eso. Pero este método, que es el IAP, es un método creado por el profesor Orlando Falsborda y es un método de investigación creado en Colombia. Este método es nuestro. Falsborda era un profe sociólogo, él investigó todo el tema de la violencia en Colombia, en tema del conflicto, y él a partir de su ejercicio académico creó su propio método de investigación porque él miraba que todos los métodos de investigación de dónde vienen usualmente. De Europa, exactamente, de Europa y de Norteamérica. Perfecto, Juan Manuel. Entonces él llegó y dije, no, pero ¿por qué nosotros nos llegan las formas de investigar de Europa y Estados Unidos si nosotros aquí tenemos otra forma de ver la vida? Aquí tenemos, no sé, champeta, bachata, o sea,
Hay muchas formas de ver y entonces dice que nosotros deberíamos construir nuestra propia forma de investigar. Entonces él crea este método y la verdad es un método que hoy se usa mucho. Y les cuento que no se usa solo en términos de ciencias sociales. El director del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda en Bogotá es un gran amigo mío, el director ejecutivo de ese proyecto, y ellos, por ejemplo, usan este método de investigación para exhumar cadáveres de NNs en el marco del conflicto armado. Y eso no, y eso es forense, o sea, eso es medicina forense pura, porque es llegar a lugares donde hay cementerios de NNs en muchas partes del país, en específico en la Macarena, el Meta fue donde iniciaron, encontrar huesos y a través de todo un análisis forense, genético, identificar a quién pertenecen esos huesos a través del rastreo de los familiares. Y eso empezó en el 2010 y a la fecha de hoy llevan 180 personas identificadas. Eso es nada, porque nomás en ese cementerio hay como 10.000. Pero pues eso es una tarea, o sea, uno coger huesos y hacerte un análisis de muestras de mucha gente y hacer comparación genética para poder determinar cuál es el nombre de esos huesos que hay ahí. Una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Y ellos usan IAP, o sea, usan este tipo de investigación. Porque lo que pasa es que uno piensa en IAP y piensa que es algo como muy de ciencias sociales, como muy de, no sé. No, o sea, IAP funciona para este tipo de cosas. ¿Cuál es la esencia del IAP entonces? Entonces, digamos que lo que hace el IAP es que no se queda, cuando Juan Manuel decía que nuestras investigaciones vienen mucho de Europa y de Norteamérica, no sé si ustedes han visto, cuando uno piensa en un investigador en Europa, se imagina un señor mono con gafas, greñudo, con una libretica anotando todo lo que ve. Y entonces están matando. Entonces vean, este se mató con este peleó. Como los documentales de National Geographic viejos, que era ahí mirando el leoncito y mirando el ciervo. Entonces, como un bebé ciervo nace y un bebé león nace y luego el bebé león se come el ciervo. Y es ahí mirando todo, pero sin intervenir en lo que estaba pasando. Simplemente documentando lo que sucede. Ese es el método, digamos, como, dime. Sí, porque no hace nada. Eso hace Falsborda. Falsborda dice, no, nosotros no necesitamos una investigación que únicamente documente lo que está pasando, sino que intervenga. Es decir, yo voy a mirar un tema de la desnutrición en el Chocó. A Falsborda no le interesa que uno tenga la estadística de cuántos niños hay con desnutrición, porque para Falsborda es, bueno, ¿y cómo cambiamos eso? O sea, la investigación en el IAP lo que propone es que esas investigaciones ayuden a transformar las realidades, independientemente del campo. Por ejemplo, lo que están haciendo con el tema de documentación de personas dadas por desaparecidas que le reconocen el nombre, pues no solo llegan e identifican los cuerpos, sino que hay todo un relato familiar, buscan cuáles son las causas y además de eso hacen ejercicios para evitar que eso siga sucediendo. Eso es el IAP, o sea, como toda investigación, y pensémoslo en términos, no sé, en términos de ingeniería de sistemas. No, es que yo quiero encontrar una aplicación para, para detectar el COVID por medio de una aplicación de celular. O sea, miren que ahí no hay solo un tema de internet, de generar pues tecnología, sino que intenta solucionar problemas. Es decir, para Falsborda el IAP es que la investigación no solo genera nuevos saberes, nuevos conocimientos, sino que son conocimientos que ayudan directamente a la población. O sea, si yo no investigo cambiando, intentando cambiar la realidad, no estoy haciendo la IAP. Lo que pasa es que es muy difícil, porque es que te está exigiendo. El IAP te dice como investigador, bueno, chévere que mires ahí cómo la gente sufre, pero propon solución. Esta es digamos como la categoría de Falsborda. ¿Cuáles son las características del método del IAP? Entonces dice, analiza situaciones sociales, aquellas que son susceptibles de cambio. Entonces digamos que desde el inicio el investigador mira dónde hay problemas y qué se puede cambiar, o sea, desde el inicio de la investigación. Los resultados se dirigen más hacia la interpretación del fenómeno, o sea, es muy cualitativo. No me interesa tanto el fenómeno en sí, o sea, no me interesa tanto, hoy he estado viendo, de hecho, como una nota de Caracol sobre lo de los bobos de Ricaurte. Además, el nombre es terrible, pues los bobos de eso es peyorativo. Pero entonces hay un médico genetista que se fue allá y no solo se quedó a identificar el tema de por qué sucedía, encontró que una cosa es un gen que es que el X débil, eso fue lo que vi en la noticia,
sino que hizo todo un análisis de toda la población para decirle a la gente quiénes eran susceptibles de heredar, de tener hijos, descendencia con ese gen, para evitar que se propagara. Entonces, claro, la gente tenía hijos con él, porque muchos de la población tienen ese gen recesivo y nadie sabía por qué. Entonces, él no solo se preocupó por documentarlo, sino que fue a todas las familias, les dijo, mire, usted, si usted tiene hijos, tiene una posibilidad de tanto de que su hijo salga con ese gen. O por lo menos ya decídalo, o sea, usted ya, pues ya es la ruleta, ya por lo menos ya sabe qué posibilidades o probabilidades tiene. Eso, por ejemplo, es muy IAP, porque está generando cambio. Valora la subjetividad, es decir, capta las interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el IAP, no solo el investigador no es como que el que tiene la altura, el saber, sino que valora muchísimo la voz del otro, o sea, la voz de quien investiga. Del tuyo, por ejemplo, con la música. O sea, en el IAP, pues no solo estás tú como creyendo que tienes la verdad, sino que te interesa mirar la gente qué es lo que tiene para decir. Este IAP se usa mucho para trabajar con comunidades campesinas, por ejemplo, para trabajar con gente pues rural. El IAP, ¿saben quién usa mucho el IAP de cierta manera? Las grandes farmacéuticas. Por ejemplo, Bayer llega al Amazonas, y entonces en el Amazonas hay muchos grupos indígenas que llevan, no sé, 5.000 años allá. Y entonces, de 5.000 años de convivir con el espacio, tienen un conocimiento profundísimo de los poderes curativos de la planta. Y eso no es místico, o sea, eso no es necesariamente religioso. Pues, 5.000 años de una comunidad que está ahí, pues después de mucho tiempo de prueba y error, se genera todo ese tema del saber ancestral, porque es eso, es un acumulado, el conocimiento es acumulado histórico, y entonces saben qué planta sirve para qué. Entonces llega el médico de Bayer y va a coger la, entonces el taita le dice, bueno, esta planta sirve para el dolor de cabeza. Entonces llega el de Valles, coge la planta, se la lleva a Alemania, la estudia, sí, sirve para la volvemos pasta y la patentamos. Así funciona. Hay unas investigaciones con el tema del guayacán, no sé, el guayacán amarillo que está en Florida, y el guayacán sirve para el dolor de cabeza. Y entonces llegó la facultad, una escuela, no sé qué farmacéutica, o sea, cogió ese conocimiento popular de los campesinos, como el que le hace uno a la abuelita, que venga, yo le cojo y le hago una agüita de esta hoja, que esta es buenísima. Cogió eso, efectivamente, tiene poder analgésico el guayacán. Pero entonces, ¿qué significa? Es darse cuenta que el conocimiento está en la gente, ¿sí? Los indígenas, los campesinos tienen todo un conocimiento acumulado histórico que no tienen cómo probarlo científicamente porque no tienen laboratorios, pero que escuchándolos, pues se puede llevar, digamos, como el saber. ¿Cuál es el problema de esas farmacéuticas? Que lo patentan y lo privatizan. Entonces ya es mío y usted no tiene derecho a usarlo porque yo tengo la patente. Ahí también hay como un claroscuro con ello. Y bueno, finalmente la IAP es crítica porque la práctica se somete a un análisis y discusión continua, proceso reflexivo que llega hasta la etapa de síntesis y conclusión. Es decir, la IAP siempre está desconfiando de lo que encuentra, de las respuestas que encuentra. Porque sabe que pues, como la realidad es compleja, puede estar siempre en un sujeto de equivocaciones. ¿Claros con la IAP? Vamos con este. Método de estudio etnográfico. Es una investigación en la cual el investigador se incrusta camuflado en una comunidad. Ojo ahí. Grupo de institución con el objeto de observar con una pauta previamente elaborada su comportamiento. ¿Qué nos está diciendo eso? Resulta, digamos, que yo voy a investigar, voy a hacer una encuesta sobre la infidelidad. Pues si yo voy y le pregunto a todo el mundo, como voy a un barrio, voy a preguntar en cierto barrio, no, voy a preguntar aquí en la Remington sobre el tema de la infidelidad. Pues le pregunto a todo el mundo, ¿usted es infiel? Pues, ¿qué va a decir la gente? Oh, por supuesto que no, jamás en mi vida he sido infiel. ¡Ah, nunca! Claro, entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay tipos de investigaciones o que nosotros tendemos a mentir cuando no tenemos confianza. Entonces, el método etnográfico, ¿qué hace? Se hace amigo del grupo, de la población y no les pregunta directamente, sino que en el espacio natural se va asegurando que las preguntas que él tiene se vayan respondiendo naturalmente. ¿Sí? El método etnográfico es un método de incrustarse en la comunidad. Hubo un intento, yo creo que les conté, de hacer método etnográfico con el tema de por qué evadían impuestos la gente de San Andresito. Porque él trabajaba ahí. Entonces, obviamente, si preguntaba de frente, no, pero pues ya él vivía ahí, estaba ahí, convivía,
pues era mucho más fácil etnográficamente reconocer eso preguntadito y le hubiera ido muy bien. Lo que pasa es que decimos parar, porque pues ya se podía poner peligroso, pues uno no sabe pues, meterse ahí en líos con ellos. Pero, por ejemplo, el método etnográfico sirve para eso. Pensemos preguntas, sí, es sobre todo que cuando a la gente le preguntan de frente algo y no hay confianza, pues tiende a mentir o tiende a no ser sincero totalmente porque la lectura suele ser un poco parcializada. Claro, este método etnográfico. Ahora, el que uno se incruste en la comunidad no significa que uno quiera cambiar la comunidad. Fíjense que no es como el IAP. O sea, simplemente el método es que facilita cómo recopilar la información y que esa información sí sea verídica. Entonces, busca información de diferentes aspectos de la vida de un grupo humano a través del trabajo de campo. Entonces está ahí. No hay una encuesta necesariamente, sino que lo que yo voy es documentando cosas y a través de lo que yo documento luego saco las conclusiones. La ruta entonces no es tanto una encuesta, sino un trabajo de campo. Entonces yo voy como una especie de diario. Voy anotando todo lo que veo y con todas esas cosas que veo, que no es infiel, pero lo vi saliendo a tal hora, pues, sí. Que la llamadita, por ahí dejo el celular y le doy unas conversaciones de WhatsApp. ¿Sí ven? Eso es lo que me da dando a mí la respuesta. Pues, sí es una especie de investigación privada, pero que se incrusta en el espacio donde indaga. La observación constituye un elemento fundamental, ¿sí ven? En la etnografía siempre es observar mucho todo lo que pasa. Y a partir de eso, el investigador selecciona y organiza la información como él cree. ¿Sí? Y se lleva a cabo pues, mediante técnicas de campo. Pues, digamos que no es tan complicado ello. Método de investigación descriptivo. ¿Claro el etnográfico? Recuerden que cada uno tiene que seleccionar de una de estas el que va a tener para su investigación. La descriptiva. Su objeto fundamental es la descripción, valga la redundancia, la estructura de los fenómenos analizados, sus relaciones y sus dinámicas. O sea, la meta de investigación descriptiva no interviene. Esta sí es muy cercana a la cuantitativa. Entonces, no, yo le pregunté a 100 personas tantas cosas, me respondieron eso, describo qué es lo que me dice la gente y ya. No estoy interviniendo tanto con lo que digo, simplemente describo qué es lo que pasa. Entonces, la recolección de datos se basa en registrar lo que se observa. El investigador se sumerge en la realidad para encontrar preguntas que faciliten su comprensión, es decir, no hay una lectura propia del investigador, sino es más desde la misma realidad que el investigador trata de sacar las conclusiones. El objetivo de la investigación es conocer la situación, es decir, qué es lo que está pasando, describir el fenómeno, ¿sí? Saber qué es lo que sucede. Y lo que uno mira es, digamos, cuáles son los elementos exactos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, que quiero, por ejemplo, un método de investigación descriptiva podría ser el tema de el mal uso de ciertos espacios. Entonces yo quiero saber por qué, por ejemplo, la gente no usa las rutas de evacuación o no usa bien las escaleras. ¿Yo qué hago? Pues pararme ahí a mirar quién la usa y quién no y describir. Describir y describir el proceso, de pronto preguntar sobre ese elemento, pero no estoy, la investigación me va a generar, digamos, como datos muy precisos y no voy a interpretar tanto. Esta investigación es muy cerrada, usualmente no intervengo mucho en ello. Luego viene que, ojo, método de investigación explicativa. Este método de investigación es interesante porque él, además de digamos, de describir el fenómeno, sí trata de buscar una explicación de por qué sucede. Entonces digo, bueno, estoy viendo este fenómeno, no sé qué pasa, pero quiero explicar por qué sucede ello. Por ejemplo, el tuyo podría ser muy explicativo también. Sí, por ejemplo, no, es que quiero explicar si la música sí genera cambios en la personalidad de la gente, pues en términos de las emociones. O quiero explicar si, no sé, si la gente cree que las inteligencias artificiales nos van a reemplazar o no, o por qué la gente cree eso. Si es la explicación, el método explicativo siempre busca el por qué. Entonces, en el de la inteligencia artificial, entonces hay mucha gente que cree que las máquinas nos van a reemplazar. Ya, eso es una descripción. Tú haces una investigación y la investigación te va a decir que, no sé, especulo, ¿no? El 90% de los encuestados cree que las máquinas nos van a reemplazar algún día. Método descriptivo, ya.
El método explicativo dice, ¿y por qué? ¿Por qué la gente creerá eso? Se interesa en saber el por qué la gente tiene, por ejemplo, esas respuestas, ¿sí? ¿Por qué la gente tiene ese tipo de preguntas? ¿Sí? Por ejemplo, del cambio climático. Entonces, hay mucha gente que cree que el cambio climático va a acabar con la humanidad, que es algo que está pasando. Bueno, pero nadie está haciendo nada para cambiar eso. Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué la gente, a pesar de que sabe que necesitamos conservar el planeta, en su cotidianidad no cambia nada o no hace nada para conservarlo? ¿Cuál es la explicación a ello? ¿Sí? El método explicativo no solo escribe, sino que se preocupa es por cuál es la explicación de esas causas, cuál es la explicación de esos temas de investigación. Entonces, ¿cuáles son las características? Siempre tiene un estudio de casos, es decir, una población determinada, un grupo determinado, ¿sí? Usualmente usa métodos comparativos, pues o sea, trata de mirar varias circunstancias, varias situaciones. Busca estudios correlacionales, es decir, busca en otras investigaciones cercanas. Estudios de causa, es decir, ¿por qué? Estudios longitudinales de largo plazo y a tener en cuenta cuando uno hace un método explicativo. ¿Qué se quiere explicar? ¿Qué se explica y qué se concluye? Es decir, ¿qué es lo que yo me pregunto? ¿Qué es lo que me responde la investigación sobre lo que yo me pregunto? Y entonces, ¿qué se concluye de eso? Entonces, aquí es, ¿qué se quiere explicar? Es cuál es la hipótesis de la investigación. Todos tenemos ya nuestra hipótesis, ¿cierto? ¿Qué se explica? Es decir, ¿qué es lo que luego de la investigación responde la gente? Y al final, entonces, ¿qué concluye? Entre la relación entre mi hipótesis y la investigación que tengo. ¿Claro este? Método de investigación ex post. Bueno, eso no lo vamos a ver porque este es como para ciencia. Y el último método de investigación que vamos a ver que es corto, bueno, tal vez el que manejo yo con mayor detalle, que es el método de investigación histórica. No nos vamos a detener porque podría hablar mucho de este. Es que el método de investigación histórica tiene, digamos, como una lectura muy interesante, y es que nosotros tendemos a confundir la historia con el pasado, y eso no es cierto. O sea, a qué me refiero? Cuando uno piensa en la historia, piensa, no, es que la historia estudia el pasado, más o menos, pero nosotros intuimos que como el pasado no cambia, porque no hay la máquina que nos permita viajar en el tiempo, lamentablemente, pues la historia tampoco cambia, y eso no es así. Porque la historia es la manera en que leemos el pasado desde el presente. Y como el presente cambia constantemente, pues nuestra lectura del pasado cambia constantemente. Entonces, el método de investigación histórica lo que hace es cómo yo leo críticamente el pasado. Pero como por ejemplo, no era lo mismo como veía en el pasado, como ve el pasado mi abuelo, o veía mi abuelo, como de hace unos años, a como lo veo yo. ¿A qué voy? Por ejemplo, los himnos. ¿Quién se siente representado hoy por los himnos? El de Pereira, el de Colombia, el himno de Pereira o el himno de Colombia. ¿Ustedes se sienten representados por los himnos? Sí. El signo, no, el himno. Pero bueno, también, sí, yo soy típico de un acuario ascendiente capítulo, no, 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 los himnos patrios. ¿Por qué? Porque usualmente nuestros abuelos tienen una lectura del himno muy profunda, se identifican mucho. La mayoría de nosotros ni se los aprende, ni se los sabe. Porque los himnos tenían una representación del pasado que era como muy heroica. De hecho, por ejemplo, el del himno de Pereira, ¿no? El recio empuje de los titanes. Y entonces el tema de la colonización, eso hoy a nosotros no nos dice tanto, porque nuestra lectura del pasado es más distante. Es más, la lectura hoy de la colonización es muy crítica, porque no es ese tema de la gente, pues tenaz, con un machete haciendo ciudad, sino que eran desplazando indígenas, afros, eran guerras constantes entre colonos, afros, indígenas. Esto era territorio quimbaya, o sea, eso fue sacando indios que se generó este espacio. Y por ejemplo, Francisco Pereira, que fue el que cedió las tierras para fundar la ciudad, pues cedió unas tierras que no eran de él. Entonces, yo le decía eso a mi abuelito y yo creo que me pegaba decirle que Francisco Pereira, porque claro, la formación era como el héroe y toda la imagen. No, es más, hasta figuras como Santander o Bolívar hoy tiene una perspectiva mucho más crítica. Entonces, la historia, la investigación histórica es siempre como desde el presente genera una mirada crítica del pasado.
Y eso rompe con la lectura histórica que se tenía. Es decir, la historia es antihistórica, porque cambia la lectura del pasado. Entonces cambia la lectura que tenía, por ejemplo, de Bolívar, o de Santander, o de Francisco Pereira, o de, no sé, pues digamos de grandes referentes, de grandes íconos, o de la colonización antioqueña. Entonces la historia, el método de investigación histórico siempre es un método que siempre trata de ser crítico, pero obviamente no es especulativo, sino que hay unas fuentes. En la investigación histórica, ¿cuáles son las fuentes? El archivo, el periódico, la voz oral, o sea, las palabras de los abuelos, y con todo eso se contrasta y se construye, pues, digamos, como el proceso investigativo. Esos son los métodos de investigación que les traigo. ¿Claros todos? ¿Ya tienen su método de investigación? ¿Cuál escogieron? Dime. Explicativo. Sofía, tú. Descriptiva. Bien. No hay un método mejor que otro. O sea, la investigación es la que determina cuál es el método que yo voy a usar. ¿Tú ya lo tienes? ¿No? Más o menos. Tibia. Bien. Vamos, mira. Igual, bueno, también les digo, si ustedes quieren, no sé, de pronto no se les ajusta ninguno, pueden buscar otro. Hay miles. Es más, uno podría crear su propio, como hizo Falsborda, él creó su propio método porque ninguno le funcionaba y creó el IAP y es de él. Ahora, pues eso requiere mucho tiempo, pero puede buscar muchos otros que hay por ahí. Entonces, hay el explicativo también le dicen analítico, hay unos, digamos, que son también como mixtos entre varias cosas. No puede hacer entre explicativo e IAP. Puede ser un método explicativo que vaya en algún lado a construir más adelante el método de IAP. Pues, o sea, no necesariamente contradicen entre ellos. Lo que pasa es que hay que mirarlo. Listo. Y aquí vamos con esto, que es explicar entonces ya de lo del enfoque, que era lo que preguntabas tú con mucha precisión. ¿Cuál es el elemento entonces de la investigación, el enfoque cualitativo? Hablamos un poco del enfoque cuantitativo en la sesión anterior, ¿se acuerda? Poblaciones, todo eso que trabajamos en la sesión de la clase por mí. Para hoy, entonces, vamos a hablar, entonces, para cerrar esta parte del enfoque cualitativo. ¿Cuáles son los elementos y características de ese enfoque? Pero no son las 7:29. Si quieren, hacemos una pausita de 10 minutos para que se tomen un cafecito y volvemos para cerrar con esto. ¿Les parece? Además, ya con esto todo oscuro, uno con sueño. Sergio ya se durmió allá en ese mito hace rato, yo creo que no. Me extraña, profe, me extraña de que me Sí, está estaba contando. pendiente. Yo mandándole el enlace para ver si lo contestaba. Bien. Listo. Está haciendo frío. Es que esos aire acondicionados son como o, o calor o invierno tremendo. Y, Sí. y la verdad, ese frío del aire acondicionado es como poco saludable, ¿no? O sea, yo vivo en el Manzano. En el Manzano en este momento debemos estar por allá 15 grados. Sí, pero el frío del Manzano nunca me siento como ese malestar que me genera el aire acondicionado. Un- Sí, no, y es como un frío maluco, porque es un frío como de nevera, no sé. Sí, no se siente como tan chévere. Cuando yo trabajé en Telemar, yo trabajé en Telemar que como 4 años, yo creo, pero una parte de páginas web. Trabajaban, ¿cómo es que llamaba? Highbook, creo. Eso tuvimos como 10 nombres en lo que estuve. Sí, pero no, sí, eso, en AST, ahí estuve yo. Y ahí trabajo con el tema de páginas web, pero yo nunca había estado en espacios de aire acondicionado. Y llegué y a los... sí, yo estuve ahí.
Pero eso fue hace muchos años, ¿no? Eso fue hace... Dime. Sí, no sé, no es que eso fue hace como, uy, 10 años, un poco más. Sí, no. Yo estaba... ¿Qué? Sí, sí, puede que sí. Pero entonces llegué allá, y claro, yo nunca había trabajado en un lugar con aire acondicionado, en todos los trabajos que tuve en mi vida, no. Y llegué y a los 3 meses, laringitis aguda, ese aire me dejó la garganta, me la quemó, y yo era aquí con esto ahogado, como con esa... Claro, y además como yo soy ansioso, bueno, tengo tendencia a la ansiedad más bien. Entonces, claro, como no podía respirar bien, me daba como ataques de pánico porque pensaba que me iba a morir ahogado y era horrible. Y era en la noche yo tratando de dormir y claro, uno ahí como durmiendo y como que me, o sea, no, sí, ese tema de no poder respirar bien para mí es fatal. A mí la gripa me va fatal solo por el tema de la ausencia de respiración. A mí la fiebre, a mí eso no me interesa. Pero que sienta que me ahogo. Uy, no, no, a mí es fatal. Y entonces, claro, yo con la laringitis, ahí con esto todo cerrado, y me levantaba todo asustado, si me voy a morir, ¿no? Pues sí, eso ya, pero fue el aire acondicionado. Y duré, lo que duré duré en Telemar como 4 años y medio, creo. Eso fue como entre el 2010 y 2014. Todo lo que duré en Telemar fue con laringitis. Me tocaba, de hecho, me acuerdo muy bien, que me tenía que hacer una especie de smoothie de naranja con sábila y propóleo. Todos los días a las 4:30, 5 de la mañana, para poder garantizar la garganta bien. Y era lo único que me ayudaba para poder resistirlo. No, entonces no, a mí el aire acondicionado como que no me da tanta confianza. Sí, 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 sí. No, pues mira, cuando ese COVID, todo Telemar, yo creo que fue el propagador del COVID de Pereira. ¿Ah? Sí, no, y todo el mundo contagiándose allá y no sé. Sí. Uy, no, esa época del COVID. ¿Ah? Uy, no. Aunque a mí, por ejemplo, sí me pareció que el uso del tapabocas, mi esposa es muy de gripas cotidianas. Y en lo que estuvo el COVID, en esos 2 años nunca le dio gripe, porque obviamente el tema de la higiene, el tapabocas, sí ayuda, se notó. Que ella me, ay, llevo 2 años sin gripe, yo, pues el tapabocas, digo, ay, sí, sí funciona. Se quitó el tapabocas, el día siguiente, por una gripa horrible. Sí, no, y es muy gracioso porque mis suegras entonces estaban ahí en la casa de nosotros en el Manzana. Como es una casa de campo alejado, pues allá el COVID nunca llegó por los espacios. Claro, no, porque los espacios pues son diferentes, ¿no? El vecino está a 300 metros, o sea, el más cercano. Entonces, claro, eso hace que no se pueda propagar tan fácil. Entonces estuvieron allá como 1 año y medio, yo creo. Y cuando ya dijeron, no, ya nos estamos aburriendo, pues se fueron que es que a Bogotá. Se fueron a Bogotá, les dio COVID y vinieron y nos pegaron el COVID a nosotros. Hace 2 años cuidándome esta vaina para que me lo traigan a la casa. Y, ay, no, eso fue muy gracioso. A mí me dio duro ese de Delta, eso que estaba vacunado. ¿Mm? A mí me dio 2 veces también. Y con vacuna. Ya. Sí, sí hay un nivel de inmunidad. ¿Ah? No, a mí no, yo nunca perdí el gusto. Lo que hay gente que duró muchos meses con eso, de no tener sentido del gusto ni nada. A mí lo que me dio de eso es el tema de como una tosecita.
Así que se le queda a uno como una tos ahí maluca, y sí me pasa a veces. ¿Ah? Sí, como cierta tos, no me quita. Es cierto, siempre tengo aquí como los ganglios preparados para enfermarse, pero bueno, no me dio tan grave. Sí, sí, con 70 años, ya pues abuelos. Mm, sí, yo conocí también, por ejemplo, a Giovanni Gómez, que fue fundador de Luna de Locos, que es pues, el espacio de poesía de la ciudad. Giovanni murió, Giovanni tenía que como 38 años, joven, pues, y de todas maneras no, pues no era atleta, pero pues estaba muy joven. Tampoco es que fuera pues como tan descuidado de cosas. Y conozco a gente, abuelos de 90 años que lo aguantaron. Ah, ¿quieres cambiarte? Todavía puedes, dile no. Igual este tema es corto, entonces me lío. Sí, sí. Si de pronto toques a amigo, Ujú. Sí. no se preocupe. A los 2 días me te pagan a ti. ¿No? ¿En dónde? De la FIT. A los 2 días me te pagan a ti. Yo- 2 días. Sí, también gente se lo llevó muy rápido. Sí. A mí en mi caso, por ejemplo, en mi familia, nadie murió de COVID en mi familia materna, ni en mi familia paterna. ¿Verdad que como por qué? Pero a un amigo mío, pues a mi mejor amigo, a él se le llevó un montón de gente, tíos, primos, pero fue una cosa así, como en 2 semanas se le fue un montón de familia por COVID. Y conocí mucho eso, que gente, familia, o sea, como que hay cierta, no sé, yo creo que eso no se ha estudiado de manera adecuada, no se ha investigado como debe, porque se había ciertas como tendencias familiares o genéticas para tener más resistencia o no al COVID. Mi mamá le dio COVID en España. Mi mamá tiene obesidad severa, o sea, mi mamá es muy obesa, más es grandota. Eh, y yo no, mi mamá no va a aguantar. Pues en España, en pleno pico, bueno, estaba muriendo todo el mundo y no, lo aguantó bien. Mi abuelita también la aguantó bien. No, nadie. No. Pero sí, mucha gente se murió así duro. De hecho, hay hasta mucha gente que uno no sabe, porque como dejó de ver, termina pues como que, ¿qué pasó? No murió de COVID. No, entonces ahorita está haciendo uno como las cuentas de cuánta gente se murió. Ya fue con eso. Ojalá no nos toque otra pandemia así, o más grave. Si era certificado personal también. Dime. Doctor, porque eso le ayudó a la enfermedad. Ah, bueno, y por ejemplo, mucha gente murió luego, sí, como que de las secuelas. Porque, por ejemplo, en Bogotá, eh, en Bogotá sí conocí mucha gente que le dio COVID duro, salió, salió de todo, pero le generó trombos y a los días infartos, pues. Conozco un amigo profe, dos amigos profes que murieron por infartos asociados a las secuelas del COVID. Sí, mucha gente murió con secuelas duras del COVID. ¿Ah? Oh. Y hasta las vacunas, hay gente que le dio muy duro la vacuna. Pero pues eso sí es normal, una vacuna que no se pudo probar lo suficiente. O sea, yo me lo apliqué.
Pero me apliqué también sabiendo que pues uno escogí conejillo de indias de esa vaina. Pues, 6 meses. No había más que hacer. Ah, sí, pues eso sí, yo solo me apliqué 2, yo no me apliqué más. Yo no, que refuerzo, ya hay gente que va como en la quinta dosis, no sé. Mm, mm, ya, ya, ya. No, yo me apliqué las 2 de Pfizer sabiendo, pues siendo muy consciente de lo que pasaba, pero ya que la tercera, yo ya no voy a, ya no más. Bueno, pues me falta ver qué pase ahora que suceda con esa vaina. 3 minutos iniciados. Sí, no, y ese, empezamos con el aire acondicionado y terminamos con terminamos todos deprimidos por los muertos del COVID. ¿Estás suave qué? Bueno, vamos a iniciar entonces. Ah, entonces a retomar ya esta última parte. Eh, la idea también es que con esto ya nos quede claro todo para poder determinar un poco como el enfoque de investigación, pues para lo que vamos a presentar el próximo jueves. Y habíamos hablado un poco pues sobre el tema de lo cuantitativo, de lo cualitativo y lo mixto. Hoy vamos a hablar en específico de lo cualitativo. Recordemos que pues, hay un ejemplo un poco brusco que dice, pero es cierto, y es que la diferencia es que cuando uno ve una investigación cuantitativa, son muchos datos, muchas cifras y poco texto. Mientras que el cualitativo es mucho texto y pocas cifras. Y el mixto es un poquito de cada, o sea, mucho texto y muchas cifras. O sea, no sé, ¿alguno de ustedes ha estudiado la reforma tributaria? ¿La nueva? ¿El proyecto? Una reforma tributaria debe ser una investigación cuantitativa sí o sí. Pero como es algo que ha generado tanto ruido, toda esa investigación cuantitativa tiene todo un análisis cualitativo fuerte. Entonces, una investigación, digamos, que podría ser de 5 o 6 páginas, si solo fueran datos, se aumentó, no sé cuántos, no recuerdo cuántas páginas es que tiene esa reforma tributaria, porque ¿qué es lo que necesita? Pues hacer un análisis, una interpretación muy fuerte de toda la información para justificar el porqué de la reforma. Digamos que la reforma tributaria debería ser cuantitativa, pero termina siendo mixta porque necesita mucho texto para análisis e interpretación. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Entonces, la investigación social cualitativa. Vamos a ver elementos generales. Entonces, es una metodología de exploración e indagación utilizada básicamente en lo que tiene que ver con las investigaciones sociales. Ahora, esta lectura ha cambiado un poco. O sea, yo puedo hacer investigación cualitativa de matemáticas o en ingeniería de sistemas. Por ejemplo, en ingeniería, ahorita hay algo que llama la ingeniería humanitaria, no sé si ustedes lo han escuchado.
La ingeniería humanitaria, que además tiene un enfoque muy fuerte en Norteamérica, es cómo la ingeniería sirve para generar soluciones a la gente. O sea, muy IAP. Pero entonces no es social, o sea, es también el elemento, digamos, de generar tecnología. Por ejemplo, aquí en la UTP, hace un tiempo, yo vi en la Facultad de Ingeniería Eléctrica cómo habían hecho todo un sistema de cómo hacer llegar Internet a las regiones más apartadas del país. ¿Y saben qué hicieron? Por radioteléfonos. Claro, o sea, piensen llevar, no sé, Internet a un lugar donde solo llega un río, solo se llega por río y con chalupa. Pues llevar toda una red en el sistema pues de satelital o pues de toda la infraestructura más bien para poder tener un internet como el que tenemos nosotros acá, pues no es fácil. ¿Qué se hizo? Pues pensemos cuál es la forma de garantizar que la gente tenga acceso a internet, pero que también sea posible, o por lo menos se pueda solucionar ya. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los pueblos alejados, no sé si ustedes han podido viajar alguna vez a un pueblo alejado del país, yo sí lo hice, sobre todo hacia el Meta, y todos esos pueblos tienen radiooperadores, o sea, tienen sistemas de radio. Entonces lo que hicieron fue usar esos sistemas de radio para transmitir la señal de internet a través de ese sistema de radio y garantizaron señal de internet. ¿Eso qué es? Es un enfoque de investigación y de ingeniería, pero que está aplicado al tema de lo social, es decir, cómo desde la ingeniería de lo técnico puedo llevar, cómo le puedo llevar internet a la gente. Y es una investigación y mirar a través de la señal de eléctrica del radio, yo de eso no tengo ni idea, o sea, ya ustedes sí sabrán mucho más en términos técnicos cómo se hizo, pero sí funcionó. Entonces, ¿en qué se fundamenta? ¿Sí? Eh, bueno, tiene, digamos, unos principios hipotéticos y subjetivos, no voy a detenerme mucho en eso, digamos, como la fenomenología, la hermenéutica y la interacción social. Cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de la interpretación. Toda la teoría hermenéutica es como yo interpreto las cosas. ¿Sí? Toda es una forma, digamos, de investigación también, pero muy desde lo interpretativo. ¿Sí? Y cómo eso pues está relacionado en términos de las relaciones sociales. ¿Cuál es un elemento, por ejemplo, de investigación cualitativa? Pues requiere de una profunda comprensión de las características del comportamiento humano en todas sus dimensiones. Es decir, cuando yo hago una investigación cualitativa, lo que me preocupa siempre es entender los comportamientos de las personas frente a, o entre ellas, o frente a un fenómeno. Entre ellas es, bueno, cómo se relacionan las personas entre sí. Entonces, porque hay violencia, porque hay, no sé, porque hay inequidad, pero como también cómo reaccionan frente a fenómenos, cómo reaccionan frente a la tecnología, cómo reaccionan frente al cambio climático. ¿Sí? O sea, es como todos los enfoques cualitativos siempre están mirando cómo los colectivos sociales humanos están interactuando con ellos mismos o con la realidad que los rodea, ¿cierto? Y pretende explicar, miren, el tema es las razones de los aspectos del comportamiento de un individuo y los colectivos. Es decir, siempre está pensando cómo o tratando de explicar por qué se comportan así, o sea, por qué la gente hace eso. Y esa es la investigación, siempre tratando de resolver esas incógnitas, entenderlo. Por ejemplo, la investigación cualitativa para un enfoque descriptivo no serviría mucho, porque si me dicen que es descriptivo, pues la descripción no es cualitativa porque no está diciendo, no está preocupándose por las razones o las causas. Hay que mirar, por ejemplo, ese elemento. Si yo pongo que mi investigación es descriptiva, no podría ser cualitativa, porque lo cualitativo sí o sí requiere explicación. Es decir, lo cualitativo puede ser IAP, lo cualitativo puede ser explicativo, pero no puede ser descriptivo. ¿Válidos acá? Ahora, la investigación social cualitativa entonces es un intento de obtener una comprensión profunda de los significados y las definiciones. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una investigación cualitativa siempre me preocupa de saber eh, cuáles son las causas de algo. O sea, es una investigación causal. ¿Qué significa causal? De causalidad, o sea, de entender las causas que ocurren, que generaron eso. Vamos para el COVID. Una investigación cuantitativa del COVID. ¿Cuántos muertos tuvo por el COVID en el mundo? Ya, estoy describiendo. Cojo las cifras que hay, que están por ahí, que vino que todavía salen, hago una comparación y escribo. En la investigación cualitativa, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se murió tanta gente?
¿Cuál es el problema? Entonces en la investigación cualitativa, el tema, por ejemplo, de los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué tenemos sistemas de salud tan frágiles? ¿Por qué Colombia se murió mucha gente que se podía salvar? Porque no contábamos con la instrumentación suficiente en pleno 2022. Es decir, nosotros tenemos celulares inteligentes que le toman una imagen a la luna, ¿sí? Y la trae que queda a miles de kilómetros, pero no tenemos equipos médicos suficientes en caso de una contingencia masiva. Por ejemplo, lo cualitativo se pregunta es por eso, no le interesa quedarse en los números y en las cifras, sino en buscar la causalidad. Bueno, ¿por qué se murió tanta gente? Eso es lo cualitativo. Porque lo que hace es interpretar. Siempre está generando interpretaciones, tratando de leer eso, buscando el porqué. Todos los métodos cualitativos se fundamentan en el supuesto de que el universo social está constituido de significados y de símbolos. ¿Qué significa eso? Que todas las investigaciones cualitativas están diciendo que las cosas no son estáticas, sino que todo lo que pasa tiene un significado y todo lo que pasa tiene una causa. Pues todo lo que, no sé, si yo estoy aquí es por algo, ¿cierto? No es porque, ajá, no es porque hay un destino o porque hay algo invariable, sino que tiene que haber una razón de todo. Entonces el método cualitativo siempre está pensando en eso, siempre está pensando en cuáles son los significados, cuáles son los símbolos, es decir, cuáles son los elementos de abstracción que llevaron a ello. ¿Sí? ¿Por qué hay, por ejemplo, no sé, la gente cree o no cree en Dios? ¿Por qué la gente cree menos en Dios ahora que antes? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los nuevos símbolos que operan en la gente? ¿Sí? Porque, no sé, ¿por qué la selección masculina nunca ha llegado al mundial y la femenina sí? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Sí? Porque cómo se está cambiando esa configuración del tema del rol de la mujer en el deporte. Miren que todo esto es interpretar siempre. Para la investigación cualitativa, la realidad del mundo está fundada sobre significados compartidos del hombre y del territorio, del ser humano y del territorio. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una investigación cualitativa siempre estoy mirando que todos nosotros, por ejemplo, la Remington podría ser una territorialidad, es decir, un espacio, ¿cierto? Pero esos espacios no son solo espacios porque haya unos muros y un videoín y un profesor, sino que hay una identidad con el espacio, hay un diálogo y eso hace que se configuren territorios. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los campesinos, el campesino es campesino porque tiene tierra y la cultiva, ¿sí o no? Dime. Ah, muy bien. Entonces, sí y no. Es decir, claro, un campesino debe tener una tierra y la cultiva, pero no se hace campesino por eso, ¿sí? Se hace campesino porque también hay una identidad, hay una cultura, ¿sí? Hay un saber acumulado. Porque tiene plata es ganadero, pero un ganadero no se unta, ¿sí? Exacto, un latifundista. Pero un ganadero no es un campesino, porque para hablar de campesino tiene que tener una relación con la tierra, ¿sí? O sea, conocerla, vivirla, entender qué cultivo funciona. Y eso no es solo tener tierra y sembrarla, ¿sí? Es un tema de identidad. Y es lo mismo. Nosotros hablamos aquí de ser estudiantes. ¿Pero qué significa ser estudiantes? Pues hay una identidad en ello, no es solo venir aquí después del trabajar cansado, tratando de no dormirme, porque pues obviamente es lo que nos pasa, sino que el tema de ser estudiante genera o forja una identidad. ¿Qué significa eso? Un tema, un proyecto de vida, un tema de una lectura de sociedad. Esos son construcciones identitarias. Lo mismo con la familia. ¿Qué es la familia? No, es que mi hermano es por biología. No, o sea, ¿qué es la familia? Es una construcción social, biológica, pero también social. O sea, no es mi mamá porque me parió, perdón si suena muy fuerte, no es mi mamá porque me cuidó desde niño, me crió, ¿cierto? Y la construcción de familia entonces va en eso, cómo se construyen ciertas culturas. Por eso no es la mismo la paternidad y la maternidad para todos y todas. Pues digamos que, y además en Colombia que venimos de una sociedad donde casi todos fuimos abandonados por nuestros padres, porque una paternidad muy desde el descuido del abandono, pero además muy desde lo productivo. ¿Qué significa? Que el papá es el que manda plata. ¿Me quiere, no me quiere? No sé. Su papá le cumplió con la cuota mensual, eso es su papá. Y eso es Colombia. ¿Sí? Entonces, la construcción de familia nuestra no es la misma construcción de familia que Europa. Es más, nuestra construcción de familia no es la misma que Bogotá, no es la misma que el Caribe. En la costa, en Cartagena, la familia es otra cosa. Entonces, no se puede, cuando se dice que significados compartidos por el ser humano y el territorio, es porque son construcciones que se generan, pero que no se pueden universalizar.
O sea, en el sentido de que todo el mundo es igual, la categoría de familia es igual en todo el mundo, no, cambia, ¿sí? La categoría de campesino, por ejemplo, volviendo al tema de terrateniente, ¿es lo mismo el campesino en Risaralda que en el llano? No, porque un campesino aquí, con 5 hectáreas, 10 hectáreas, es un campesino que está hecho, o sea, es un campesino que tiene. Campesino con 5 hectáreas en el llano, no es nadie, porque la dimensión allá es diferente, ¿sí? O sea, allá le hablan a uno de 20, 30, 40, 50 hectáreas en adelante, y son campesinos. Terrateniente allá tiene 20, 15.000 hectáreas. De ahí para abajo, un campesino ahí. Acá le hablan a uno de 50, 100 hectáreas, eso ya es un montón. Tiene que hasta la misma categoría de campesino cambia, ¿sí? En regiones, en territorios, ¿sí? Vale. ¿Claro? ¿Claro esto? Ahora, se trata de encontrar cualidades, ojo acá porque es cualitativo, que en conjunto caracterizan al fenómeno. Esta frase es fundamental para el tema de cualitativo. ¿Cuáles son las cualidades que caracterizan y definen al fenómeno? O sea, ¿cuáles son los elementos que me explican a mí lo que yo estoy investigando? Una pregunta de investigación, por ejemplo, alguien que tenga una pregunta ahí para mirar ese tema desde lo cualitativo. Ah, muy bien, perfecto. Ese ejemplo está genial. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que me van a explicar eso? ¿Sí? Que me definen eso. ¿Cuál es el tema de cuáles son los elementos que generan inseguridad? ¿Cuáles son las causas? Pobreza, exclusión, marginalidad. Hay elementos, por ejemplo, el barrio Júpiter que hay que mirar dónde queda. Queda centro, queda en la periferia, qué estrato es, nivel educativo. Todos esos elementos son cualidades que me van a determinar el fenómeno. Si es más inseguro el barrio Júpiter que, por ejemplo, la circunvalar, ¿seguro? Puede que no, puede que sea más inseguro la circunvalar. Ah, pero ¿por qué la percepción de inseguridad es mayor en el barrio Júpiter que en la circunvalar? Ah, bueno, está el tema del estigma, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy profe en Villa Santana, a mí nunca me ha pasado nada. Yo camino por allá a cualquier hora. Me he sentido con más miedo en las pocas veces que he ido a, a la circunvalar, sobre todo ahí como cuando uno va al Arboleda a verse una película tarde y sale como 10 11 de la noche y eso solo y uno bajando por ahí por Invico y uno no, aquí me va a pasar. Y fíjense que dime, sí, esa parte es fea. Me he sentido más inseguro ahí que en Villa Santana. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades entonces que definen? O sea, la investigación cualitativa piensa en eso. Dime. La imagen del padre, por ejemplo, ayer pasó un caso, ahí por la casa, estaba ahí con un amigo, no, se la olvida antes, Sí. nos ha dicho que nos tenían asustado porque lo estaban robando, Mm, estaban mucho batería de carro, mm. y entonces yo hablé y le dije, no se la tranquilo, pero un día la vamos a poder. Cuando yo, claro, una mañana que abre, bueno, de la ventana, están abriendo tu carro allá. Cuando yo llegué, yo me confío. Ella es una tela. Ah, sí, sí. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, mira que, pero todo, bien, muy bien, pero entonces mira, entonces, por eso esta frase es fundamental, pues lo cualitativo. Hay que encontrar las cualidades que conjunto caracterizan el fenómeno. ¿Tú quieres mirar el tema de la percepción de inseguridad en el barrio Júpiter? Bueno, entonces, ¿cuáles son todos esos elementos que hacen que la gente cree que el barrio Júpiter es inseguro o que lo sea? Pues la investigación lo va a determinar, ¿sí? Y ya entonces, pues, tú haces comparación. Bueno, vamos a mirar qué tanto está qué tanta está esa percepción de la inseguridad, qué tanto está en otros lados, ¿sí? El método cualitativo busca un concepto, ¿sí? Un conjunto de estructura de cualidades
Y el método cuantitativo trata de observaciones para medir el grado de validez del fenómeno. Ojo, aquí hay una comparación. Entonces, el cualitativo busca un concepto, inseguridad, ¿cierto? Ese es un concepto, que es un conjunto de estructura de cualidades. O sea, ¿cuáles son la inseguridad? Es un concepto. Tú estás mirando qué elementos determinan la inseguridad. O sea, cuáles partes tienen la inseguridad. Eso es cualitativo. ¿Qué es cuantitativo? Trata de observaciones para medir el grado de validez de un fenómeno. El cuantitativo no genera conceptos. El cuantitativo genera datos. Y esos datos dan conceptos. Miren que es como al revés. Mientras en el cualitativo uno a partir de un concepto busca cuáles son los factores que lo construyen, en el cuantitativo uno construye los datos y esos datos generan el concepto. ¿Claro? El método cualitativo, entonces, bueno, busca un concepto que pueda cubrir una parte de la realidad, pues vamos, inseguridad, violencia. Voy a contarles un poco sobre el tema de lo que yo he investigado con cierta vehemencia, creo que tiene que ver como con la historia de Colombia, sobre todo el tema del siglo XIX, XX y XXI, lo que vamos de XXI. Y aquí, cuando se habla del conflicto armado en Colombia, hubo un problema. Bueno, o hay muchos, pero hubo un tema. Y es que aquí se empezó a hablar del tema de la violencia, ¿sí? Ustedes no hablan de la violencia en Colombia, ¿cierto? ¿Qué se hizo? Pues tratar de generar un concepto para cubrir una parte de la realidad de nuestra historia. Entonces hay un concepto para entender parte de nuestra realidad, de nuestra historia, que es la violencia en Colombia. Y a través de ese tema de la violencia en Colombia se explicó parte de la historia. Sí, pero eso ha generado un gran problema social de identidad. Porque entonces eso nos asumió como si nosotros fuéramos violentos. Y eso no es cierto. Incluso hubo estudios donde buscaban si había el gen de la violencia en el colombiano. ¿Por qué? Porque al tratar de entender la historia de Colombia desde la violencia, pues se ocultó que, por ejemplo, nosotros llevamos aquí más de una hora y no nos hemos intentado golpear. Pues no sé si alguien me queda, pues no, pero, o sea, no, porque si nosotros fuéramos naturalmente violentos, ¿para qué estaríamos que nos pegáramos? Y eso no es así, ¿sí? O todos estaríamos en espacios donde la violencia ocurriera todo el tiempo. Y no es así. Por más que uno esté en barrios populares donde la violencia ocurre eventualmente, pues eso no es de todo el día, todos los días. Pasa de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, esa explicación, por ejemplo, de que Colombia es un país violento, de alguna manera nos genera un imaginario errado de pensar que nosotros somos violentos, y no, en parte lo hemos sido, ¿cierto? Hay una historia de la violencia en Colombia, pero no es la única historia que tenemos. O sea, nosotros también tenemos una historia desde el arte, desde la música, desde el deporte, desde la gastronomía, desde la solidaridad, desde el campo. O sea, miren que hay muchas otras historias del país que han sido opacadas por esa lectura de que nosotros somos violentos o de que la historia del país ha sido violenta. Ah, claro, seguramente comparados con otros países hemos tenido más episodios de violencia y mucho más muertes que otros lados. Sí, pero eso no puede desconocer eso que no es violento, ¿cierto? Porque también sería negarnos a ello y ha pasado mucho. Entonces, miren que eso fue un error de este método de investigación cualitativo desde la historia de Colombia, que es mostrar la historia de Colombia alrededor de la violencia y a partir de ahí construir toda nuestra realidad como colombianos. Entonces eso suena como que nosotros nos estuviéramos dando machete todo el tiempo. No, pues a veces, pero no todo el tiempo. O sea, no. De pronto en diciembre, pero no, no todo el tiempo. Entonces viene este tema de lo cualitativo, mientras que lo cuantitativo busca una realidad para probar un determinado concepto. Entonces lo cuantitativo es al revés. No construye una idea, Colombia es un país violento y desde ahí la explica, sino que busca un fenómeno, entonces ve un conflicto, o sea, ve algo que está pasando y desde ahí trata de construir eso. Ay, se están matando dos personas, ¿será que este país es violento? Sí, es al revés. En método cualitativo, de una vez presume uno el concepto, somos violentos y voy a explicarlo, voy a sustentarlo. Mientras que el cuantitativo no, cuantitativo mira el fenómeno y desde ahí analiza. Entonces, en el cuantitativo, por ejemplo, el cuantitativo ha desmontado un poco esa imagen de la violencia en Colombia. ¿Y cómo la ha desmontado? Pues mostrando, por ejemplo, que nosotros no somos el único país con guerras civiles. Todos los países de América Latina tuvieron guerras civiles, ¿sí? No somos, sí, somos un país con un índice de desplazamiento por violencia muy alto y tal, pero todos los otros países han tenido violencia. Centroamérica ha tenido violencia. No estoy justificando, pero estoy diciendo que desde lo cuantitativo, pues ese imaginario de la hipermegaviolencia se
se baja un poco, porque no es como que Colombia el país de la violencia y todos los países superpacíficos y no pasa nada, ¿no? Pues si uno compara Colombia con Noruega, con Suecia, pues obviamente, pues la diferencia es mortal, literalmente. Pero si lo miramos con el resto de América Latina, con Centroamérica, con México, la diferencia no es tanta. Entonces, sí somos violentos, pero, dime, ¿qué? Históricamente de otros países, Brasil, Sí, siglo 19, XIX, Colombia tiene más guerras, pero no, nada, pero no civiles, guerras regionales. Que nosotros solo tuvimos 2 guerras civiles. sí, ¿verdad? Pero Sí, todos sí. siglo Ujú, de formación. ujú. Pero en esa parte, Colombia registra como 9 son así como guerra ya regional, Sí, más guerras. No, sí, no es más, sino es sí. otro número. Sí, también, bueno, hay lecturas, digamos, sobre eso. O sea, no estoy diciendo que nosotros no tengamos una historia con la violencia, ¿cierto? Ni que seamos, pues, un país pacífico, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esa lectura de la violentología, porque se llamó la violentología, ha, digamos, opacado otras partes de nuestra historia que también es necesario reconocer y de alguna manera nos ha estereotipado, ¿sí? Entonces, uno llega a otros lados, entonces, no, que es un colombiano, no, coca, prostitución y violencia. Y fiesta, bueno, la fiesta sí, pero pues digamos que también hay que ir mirando desde lo histórico esos otros relatos que no son solo el tema de lo violento, que también están ahí. O sea, mis investigaciones en maestría son sobre todo el tema de la violencia, pero sí creo que también es bueno darle punto a otras lecturas de la historia, para hacer una mirada no tan trágica de nuestra realidad, porque entonces ya viene uno, no, y entonces, ¿por qué? Paga y vámonos. Ustedes, no sé, ¿alguno de ustedes alcanzó a ver el siguiente programa con Martín de Francisco y Santiago Maure? Ellos tenían que, una cosa que decía que el problema de Colombia eran los colombianos. Entonces que lo que teníamos que hacer era cogernos todos de la mano, irnos a tirar al mar Caribe y ya. Sí, no me entero, sí. Pero bueno, igual bien, la discusión está ahí. Bueno, para terminar esta parte, entonces, 10 características de la investigación social cualitativa. Una, la investigación cualitativa siempre es inductiva. ¿Qué significa? Que siempre va de lo particular a lo general. Por ejemplo, el tuyo sobre la inseguridad. El tuyo sobre la inseguridad. Tú, a partir de un hecho particular, que es la percepción de inseguridad en el barrio, eh, Júpiter, vas a intentar explicar una generalidad, que es la percepción de inseguridad que se tiene socialmente. Pero, por ejemplo, con el tema de lo de motos, de lo de accidentes menores.